que todavía no están todos conectados. Pero bueno, vamos a comenzar haciendo un resumen, haciendo un breve repaso de lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior, pues, estábamos hablando de proteínas, hablamos de los niveles de organización de estas, y algo bien importante es que ustedes deben recordar que previo a la formación de una proteína se van a formar unos polímeros llamados cadenas polipeptídicas, que es la unión de muchos aminoácidos. Estábamos hablando de eso en la última clase y vimos que esos niveles de organización reciben nombres de estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Hablamos que la estructura primaria hace referencia al orden y secuencia de los aminoácidos. Veamos que con una alteración en el orden o que cambiemos el orden de un aminoácido a lo largo de una cadena, pues esta va a ser completamente diferente y por ende va a cumplir una función completamente diferente. Hablamos de la estructura secundaria, que se refiere a formas tridimensionales, ya sea forma laminar o forma helicoidal en las cadenas polipeptídicas debido a la presencia de enlaces puentes de hidrógeno. Y hablamos de la estructura terciaria también de las cadenas polipeptídicas, que son formas tridimensionales debido a los enlaces puente de disulfuro. Las estructuras terciarias pueden ser fibrosas o pueden ser globulares. Hablamos que la estructura terciaria es el primer paso en donde se define la forma final de una proteína. Entonces, la estructura terciaria es bien importante porque va a definir la estructura o forma final de una proteína y por ende va a definir esa función. Entonces, para que a ustedes les quede más, de forma más resumida, recuerden que estamos hablando aquí en estos tres niveles, estamos hablando de cadenas polipeptídicas, ¿oye? Entonces, patojos, ahí para que se despierten un poquito, les pregunto, específicamente en la célula, ¿en qué lugar, en qué organelo, en qué estructura ocurren estas tres estructuras de organización de las proteínas? En los ribosomas. Correcto, gracias. Va a ocurrir en los ribosomas. Recuerden, estamos hablando de cadenas polipeptídicas, por lo tanto son ribosomas. Recuerden también que los ribosomas no funcionan solitos, entonces van a haber ribosomas sintetizando cadenas polipeptídicas que van a estar adheridos al retículo nucleosmático rugoso, o ribosomas funcionando en grupos de 5 o 6 llamados polisomas. Y una pregunta más, patojos, una pregunta más. ¿Cuál es la enzima necesaria para romper ya sea la estructura primaria, la estructura secundaria o la estructura terciaria? Aminopéptidas. Peptidasas. Muy bien, son peptidasas, porque estamos hablando siempre, recuerden, de cadenas polipeptídicas. Entonces, de esta forma vamos a repasar todo lo que hablamos el día anterior. Y por último tenemos la estructura cuaternaria, que aquí ya estamos hablando propiamente de proteínas, porque es la forma en cómo se unen dos o más cadenas polipeptídicas. Y algo bien importante es que las cadenas polipeptídicas que se pueden unir son aquellas que poseen una misma estructura terciaria. En otras palabras, cadenas polipeptídicas fibrosas se van a unir con otras cadenas polipeptídicas fibrosas. Cadenas polipeptídicas globulares se van a unir con otras cadenas polipeptídicas globulares. Entonces, esto ya es propiamente proteínas, ¿sí? Ya vean, estos conceptos de cadena polipeptídica y proteína, pues es algo bastante teórico,
pero es bien importante para poder entender cómo se da la formación de estas biomoléculas. Entonces aquí ya estamos hablando de proteína y las mismas preguntas. ¿En qué lugar específico de la célula se da esta estructura cuaternal? En el RER. Correcto, en el retículo endoplasmático rugoso. Y recuerden ustedes que también puede ocurrir, que sea en menor cantidad, pero también puede ocurrir en el citosol, porque los polisomas, los grupos de ribosomas están ahí libres nadando en el citosol. Como producto final van a sacar cadenas polipeptídicas que en el citosol se pueden llegar a unir. Entonces también podemos colocar aquí en el citosol. Siguiente pregunta, ¿cuál es la enzima necesaria para romper la estructura cuaternal? Proteasas. Correcto, proteasas. Proteasas, correcto. Entonces voy a colocar aquí proteasa. Y de eso estuvimos hablando el último día, de estas enzimas y el nivel de organización de las proteínas. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a este tema? Vean, de forma bien fácil, de forma resumida, aquí queda todo lo que hablamos el último día. Entonces, después de eso, comenzamos a ver la clasificación de las proteínas en base a su función. Y yo les pregunto, patojos, algo que quizá no hablamos el último día, es lo siguiente. ¿En qué lugar específico de la célula se va a dar esta clasificación de las proteínas de acuerdo a su función? ¿Aparato de Golgi? Correcto. Entonces, vean, cuando se los explicaron en la práctica, les dijeron que el aparato complejo de Golgi pues era una serie de membranas, una serie como de sacos ordenados. Entonces ahora ustedes ya saben que en esa serie de membranas, en esa serie de sacos, en un saquito van a estar las proteínas estructurales, en otro saquito van a estar las proteínas catalizadoras y así sucesivamente. Entonces esto ocurre en el aparato de Golgi. El último día estábamos hablando de las proteínas estructurales. Dijimos que estas deben ser fibrosas porque al ser fibrosas tienen esta propiedad de ser hidrofóbicas y van a estar a permanecer mucho tiempo durante en esas estructuras que están formando. Hablábamos del colágeno, que va a estar presente en lugares donde se requiere resistencia, por ejemplo los huesos, por ejemplo la piel. Hablábamos de la queratina, que está presente o está relacionada con estructuras duras. Hablábamos ahí de los picos de las aves, las uñas, las pezuñas, el pelo. También, por ejemplo, los animales que poseen cuernos, principalmente van a estar formados por queratina. Y por último, de la elastina, que es esta proteína que tiene la capacidad de dar elasticidad. Y les comentaba que es especialmente importante en el cuerpo de las mujeres para el proceso de embarazo, ya que la piel se tiene que estirar y entonces a una mayor cantidad de elastina es mucho mejor para el embarazo. Por aquí nos quedamos, entonces vamos a continuar con la siguiente función de las proteínas. La siguiente clasificación de las proteínas son proteínas catalizadoras. Proteínas catalizadoras. Ustedes en química van a aprender el concepto de qué es un catalizador. Yo se los voy a dar así de forma bastante general. Un catalizador es un compuesto que verifica que se lleve a cabo una reacción. Un catalizador es un compuesto que verifica que se lleve a cabo una reacción. Entonces, así de forma muy general, esos son catalizadores. Entonces, en química ustedes van a aprender que los catalizadores, aparte de verificar
que se realicen las reacciones, los catalizadores en química también sirven para acelerar las reacciones. Entonces, en química, muchas veces su catalizador va a ser el calor, ¿sí? El aumento de la temperatura. Pero eso lo van a ver en química. Aquí en biología decimos que los catalizadores naturales de las reacciones que suceden en la célula, de las reacciones que se llevan a cabo en un organismo, esos catalizadores son las enzimas. Entonces, recuerden todas las enzimas que hemos visto. Ahorita aprendimos proteasas, peptidasas, pero también conocíamos lipasas, esterasas, celulasa, amilasa, etc. Todas esas enzimas van a ser catalizadores. Por ende, todas esas enzimas tienen un origen proteico. Todas esas enzimas van a ser proteínas. ¿De qué tipo? Proteínas catalizadoras, que específicamente les llamamos enzimas. Y vean cuál es la función de esas enzimas: verificar que las reacciones se lleven a cabo. ¿Qué reacciones? Las reacciones de anabolismo y de catabolismo. Porque recordemos que tanto en el anabolismo como en el catabolismo tiene que haber presencia de enzimas específicas. Y vean cuál es la forma, cuál es la estructura cuaternaria de esas enzimas. ¿Qué forma ven aquí ustedes? ¿Qué estructura cuaternaria ven allí? Globular. Globular. Correcto, es globular. Y vean por qué esto tiene sentido, patojos. Recuerden que tanto en el anabolismo como en el catabolismo está involucrada el agua. ¿Sí? Ya sea que se forme, ya sea que se necesite, pero está involucrada el agua en esas reacciones. Entonces las enzimas deberían de ser hidrofílicas, deberían de tener esa capacidad de estar en contacto con el agua para poder cumplir su función. De esta cuenta, entonces, las enzimas, las proteínas catalizadoras, tienen una estructura cuaternaria, globular, ¿sí? Globular, para que sean hidrofílicas. Entonces, esto es bien sencillo, patojos. Todas las enzimas de las cuales hemos hablado, vamos a decir que tienen un origen proteico, que son llamadas proteínas catalizadoras. ¿Alguna pregunta? Aquí no vamos a ver ejemplos específicos porque realmente ya los hemos hablado a lo largo del contenido de biomoléculas. Les hemos ido dando nombres de enzimas, entonces es cuestión solo que recuerden esos nombres. Aquí también una estructura de forma molecular de una parte nada más de estas cadenas que forman las enzimas. Siguiente clasificación de proteínas son proteínas de transporte. Yo creo que aquí no hace falta dar una definición. ¿Cuál es la función de las proteínas de transporte? Pues va a ser transportar, el desplazar ciertas partículas. Entonces, hay proteínas que se encargan de desplazar, de movilizar ciertos compuestos que son llamadas proteínas de transporte. Y aquí vamos a hablar de un ejemplo bien específico, que es la proteína. La hemoglobina es una proteína de transporte que se va a encontrar principalmente en la sangre, o se va a encontrar en la sangre. Ver, si es una proteína de transporte, sí, que tiene que estarse movilizando, y si les digo que se encuentra en la sangre, ¿cómo creen que es su estructura cuaternaria? ¿Qué forma debe tener para poder cumplir esa función? Globular. Tiene que ser una proteína globular, es correcto. Entonces, ¿qué transporta la hemoglobina? Ya ustedes en su práctica de la célula tuvieron un primer acercamiento acerca de qué es la respiración, que la respiración no es el simple hecho de
inspirar y luego sacar el aire, sino que a nivel celular la respiración es todo un proceso bien complejo. Y en organismos aeróbicos como nosotros, para que se lleve a cabo la respiración celular, necesitamos oxígeno. El oxígeno que entra por nuestra nariz, que llega a los pulmones, pero que también se va a dirigir al torrente sanguíneo. Entonces, la hemoglobina se encarga de tomar ese oxígeno, el oxígeno molecular, ¿sí? El O2, la hemoglobina en su estructura, toma ese oxígeno y es la encargada de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Es la encargada de llevar oxígeno a cada célula del cuerpo. Por eso se dice que es una proteína de transporte. Pero también como producto de ese hecho, después del proceso de respiración celular, se produce otro compuesto llamado CO2. Entonces, ¿qué es lo que hace la hemoglobina? Toma el oxígeno que nosotros hemos respirado, que nosotros hemos inspirado a través de la nariz, que llega a los pulmones. La hemoglobina toma ese oxígeno, lo lleva a todas las células y luego la hemoglobina regresa con CO2 que es depositado en nuestros pulmones y que posteriormente nosotros expulsamos cuando expiramos. Entonces, ese es el papel que juega la hemoglobina. Transporte de oxígeno hacia todas las células y transporte de CO2 hacia el exterior. Transporte de CO2 primero en los pulmones y luego nosotros nos encargamos de sacarlo. Esa es entonces la función de la hemoglobina, que se va a estar transportando por medio de la sangre y que por ahí es que va a poder llegar hacia todas las células para que no falte el suministro de oxígeno. Entonces, esa es la razón por la cual cuando estamos en una actividad física intensa, nuestra respiración se hace más rápida porque necesitamos un mayor suministro de oxígeno. Entonces, respiramos más rápido y al mismo tiempo los latidos de nuestro corazón incrementan de velocidad para que la sangre pueda bombear más rápido y la hemoglobina se pueda desplazar más rápido para poder llevar ese oxígeno a todas las células. Entonces, hemoglobina, proteína de transporte que se encarga de movilizar el oxígeno hacia las células y de sacar el CO2 hacia el exterior. Si lo vemos de una forma de la parte de la estructura molecular, la hemoglobina se ve más o menos así. Entonces, vean ustedes, lo interesante aquí es este complejo de anillos que hay, pero que en el centro se encuentra un metal que es el hierro. Y este hierro, vean, está unido a 4 nitrógenos, entonces la estructura es bastante compleja, pero gracias a la presencia de este metal, la presencia de este hierro, es que la hemoglobina adquiere ese color rojizo y por ende va a dar esa coloración roja a nuestra sangre. Es debido a la presencia del hierro en la hemoglobina. Y bueno, ya aquí hay otras cuestiones químicas patógenas que gracias a las cargas electronegativas que existen en el hierro, es que se puede adherir el oxígeno y en determinado momento el CO2. Pero eso ahorita no nos interesa, únicamente saber que la hemoglobina tiene en el centro un metal que es el hierro. Ahora bien, no sé si logran ver la imagen que acaba de aparecer. Esta imagen es un esquema, es una molécula de la estructura molecular de la clorofila. Recuerden que la clorofila es ese pigmento que está presente en los vegetales
que les da esa coloración verde. Y que la clorofila es el principal pigmento fotosintético en los vegetales. Entonces, quiero que observen esta imagen y me digan si ven algunas similitudes, si creen que son muy diferentes o si creen que son bastante parecidas. ¿Qué piensan? La estructura es casi parecida. La estructura es muy parecida. La estructura central se parece, pero no tiene los anillos afuera. La estructura central se parece, ajá. Una tiene hierro y la otra, si no estoy mal, tiene magnesio o algo así. Correcto. Una tiene hierro en el caso de la hemoglobina y en el caso de la clorofila también posee un metal en el centro, solo que es magnesio, pero también posee un metal. Entonces, la pregunta es, hemoglobina está presente en animales, es una proteína, cumple una función de transporte de oxígeno y CO2. En el caso de la clorofila es un pigmento, está presente únicamente en vegetales, únicamente en organismos autótrofos y su función es convertir la energía lumínica en un tipo de energía química. Para todos, el proceso de respiración celular, esto que nosotros realizamos en nuestras células, es lo que se necesita para obtener la energía en forma de ATP. ¿Vean? La hemoglobina es bien importante entonces porque va a transportar el oxígeno para que cada célula pueda realizar respiración celular y el resultado de esa respiración celular es la producción de ATP. Si vemos eso, la clorofila también cumple un papel bastante similar. ¿Qué es lo que hace? Absorbe la energía lumínica para que se transforme en un tipo de energía química. Entonces, ¿por qué son tan parecidas estas dos sustancias y están presentes en organismos completamente diferentes? Su origen es completamente distinto. ¿Por qué son tan parecidas? Vean, la única explicación posible aquí es por evolución, ¿sí? La única explicación posible es por evolución, que en determinado momento tuvimos que partir de un ancestro en común que tuvo una sustancia que se encargaba de hacer este proceso de transformación de la energía, y conforme fuimos evolucionando, conforme fuimos diferenciándonos, en el caso de los animales se quedó la hemoglobina y en el caso de los seres autótrofos se quedó la clorofila. Entonces, esto de aquí únicamente está para poder enseñarles este parecido, para poder recordarles un poquito esto de la evolución. Pero vean, la única que es proteína aquí es la hemoglobina. La clorofila simplemente es un pigmento que va a tener otro tipo de origen, pero esto se los queríamos enseñar para que ustedes vean ese gran parecido y que si lo analizamos un poquito, pues a la larga van a tener funciones muy similares, pero su origen es completamente diferente y ese parecido solo lo podemos explicar por evolución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, pasemos a la siguiente clasificación de las proteínas, que son aquellas que cumplen una función de contracción muscular. La contracción muscular se refiere al movimiento de los músculos y esto está mediado por la acción de dos proteínas, que son miosina y actina. Obviamente estas van a tener que ser proteínas más que todo fibrosas porque van a estar en la constitución de los músculos. Entonces, cuando un músculo lo tenemos relajado, es decir, sin movimiento, allí están actuando la miosina y la actina, y cuando contraemos el músculo, es decir, cuando lo movemos, también están actuando miosina y actina. Entonces, función de estas dos proteínas
el movimiento o contracción muscular. O sea, para cualquier movimiento de cualquier músculo deben intervenir estas dos proteínas. Pregunta. En la parte de la célula ustedes vieron que un constituyente del citoesqueleto estaba formado por estas proteínas. ¿Recuerdan cuáles? ¿Se recuerdan que el citoesqueleto está formado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que van a ser constituyentes que están conformados por proteínas? Y en el caso de uno de ellos les dijeron que está conformado por actina. ¿Se recuerdan cuál es? ¿Microfilamentos? Microfilamentos. Los microfilamentos, es correcto. Entonces, estas fibras, vean, estas fibras de proteína, pues actúan en la contracción muscular, pero también ustedes vieron que va a ser un constituyente del citoesqueleto en las células. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, pasamos a esta parte que es una función hormonal. Ya ustedes saben que es una hormona, ya ustedes saben que es una sustancia de origen natural que en bajas concentraciones regula ciertos procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces, hormonas hay de origen lipídico, como las que vimos en los esteroides, y hormonas también hay de origen proteico, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de las hormonas de origen proteico. Aquí es un listado, patojos, que únicamente les voy a ir explicando. No se preocupen si parece que no avanzo de diapositiva, pero realmente no hay imágenes, ¿bien? Entonces, la primera hormona proteica de la cual vamos a hablar es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento. Por sus siglas en inglés, se le conoce como GH, pero ya ustedes saben que es la hormona de crecimiento. Dentro de esta hormona de crecimiento es como un complejo de hormonas, patojos, es como un grupo de hormonas. La más importante es llamada somatotropina. Entonces, ¿qué es la somatotropina? Es una hormona de crecimiento. ¿Qué es la somatotropina? Es una hormona de crecimiento. Esta hormona es animal, es una hormona animal, y como su nombre lo indica, lo que regula es el crecimiento en los animales. Entonces, el crecimiento sobre todo en desarrollo muscular, pero también en altura. Entonces, patojos, si ustedes son muy altos o son muy chaparritos, pues todo eso tiene que ver con esta hormona del crecimiento, especialmente con la somatotropina. Todos los animales la producimos de forma natural y lo que regula es esa altura y el crecimiento en masa muscular. Hablando un poco de esto, recuerden que también que de forma artificial se han creado compuestos parecidos a las hormonas que son llamados reguladores de crecimiento. Entonces, existe en el mercado reguladores de crecimiento a base de la hormona de crecimiento. Y a esos reguladores de crecimiento a base de esta hormona se les llama, vean bien, se les llama somatotropina. Somatotropina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Somatotropina es la hormona, es la sustancia de origen natural que producimos de manera natural todos los animales, y la somatropina es el regulador de crecimiento. La somatropina va a tener un origen sintético, un origen artificial. La somatropina es el regulador de crecimiento. Para que ustedes tengan en mente o un ejemplo más claro acerca del uso de la somatropina,
Yo creo que todos, o casi todos, hemos oído hablar de Lionel Messi. Creo que todos conocemos a esta persona que es bastante famosa y quizá algunos conozcan su historia de cómo fue que llegó a España, pero si no la conocen se las voy a tratar de resumir de esta manera. Lionel Messi es argentino. Desde muy pequeño, desde muy joven, empezó a jugar fútbol y en algún momento en su tierra natal, en Argentina, hubo gente de España, específicamente del Club Barcelona, que lo observó y les pareció fenomenal. Es decir, desde que lo vieron jugando, estas personas españolas quisieron llevárselo para poder entrenarlo en España, para poder sacar toda su capacidad como futbolista. Pero había un problema. Lionel Messi era muy bajito para su edad, tenía una estatura muy, muy pequeña para su edad, y a partir de ahí es que nació ese su apodo, que es la pulga, ¿verdad? Entonces era muy, muy chiquito, y para jugar a ese nivel que es bien exigente en Europa, pues definitivamente tenía que crecer un poco más. Entonces se acercaron a los padres de Messi porque él era menor de edad y les ofrecieron que él podía jugar en el Barcelona y que incluso les ofrecían pagarle el tratamiento para que él pudiera desarrollar más altura. Entonces aceptaron los padres de Messi, aceptaron que su hijo se fuera a Barcelona. Estando allí, pues le dieron todo el entrenamiento, pero al mismo tiempo le daban un tratamiento de somatropina. Gracias a este tratamiento entiendo que él pudo ganar una altura de unos 10, 12 centímetros. Cuando lo vieron, él medía unos 60 más o menos, y si no estoy mal, la altura actual de Lionel Messi es como de unos 70 y algo, si no me falla la memoria. Entonces, ¿cómo logró llegar a esa altura que tiene hoy en día? Gracias a este tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso se puede utilizar. Algunas personas que no desarrollan la altura adecuada, muchas veces puede ser por algún problema en la producción natural de esta hormona. Entonces, se puede utilizar para el crecimiento. Ese es un ejemplo en una persona, patojos, ese es un ejemplo. Tengo entendido que el tratamiento a base de somatropina es bastante caro, y por eso cuando se llevaron a Messi le hicieron firmar un contrato prácticamente de por vida desde ese momento en que se lo llevaron, porque iban a invertir mucho dinero en él. Iban a invertir mucho dinero, dado que este es un tratamiento bastante caro. Entonces, eso es por un lado en el uso humano, pero también existe un uso pecuario, y específicamente hay otro regulador de crecimiento al cual únicamente le vamos a agregar esta palabra, vean. Hay otro regulador de crecimiento llamado somatropina bovina. La somatropina bovina, como les digo, es un regulador de crecimiento, es de origen sintético y es aplicada principalmente en el ganado bovino. ¿Qué uso se le puede dar en el ganado bovino? Pues ya vimos que puede estimular ese crecimiento en animales, pero se ha utilizado más que todo en el ganado lechero. Se ha visto que al aplicar somatropina bovina en el ganado lechero, este produce una mayor cantidad de leche. Ahora recuerden todo lo que hablamos, patojos, cuando vimos hormonas de origen lipídico, de las consecuencias graves que trae el estar consumiendo grandes cantidades de reguladores de crecimiento. Entonces, sí se ha visto que incrementa la producción en el ganado lechero, pero esto puede traer consecuencias graves en las personas que consumen esa leche. Por lo tanto, su uso está prohibido en
la gran mayoría de países de Europa, está prohibido en casi todos los países que tienen una gran producción lechera. Uno de los países que es primer lugar en la producción lechera es Nueva Zelanda, y ahí está completamente prohibido el uso de somatropina bovina. Sin embargo, en algunos estados de Estados Unidos, el uso de somatropina bovina es libre. Y aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, importamos muchos productos lácteos de origen estadounidense. Entonces, es muy probable que en algunos de estos productos estamos consumiendo somatropina bovina. Al hablar de Guatemala específicamente, el uso de somatropina bovina también es prohibido, pero como ya se los había mencionado, patojos, tenemos reglamentos que no hay vigilancia de que se cumplan. Entonces, debido a esa falta de vigilancia, no estamos seguros al 100% si los productores de leche la usan o no. Entonces, es nuevamente lo que ya les había dicho. Ahora ustedes ya saben que no se debería de usar, más que todo por cuestiones éticas, pero es decisión entonces de cada uno si obedece la norma o no. ¿Alguna pregunta con relación a esta primera hormona? Ingeniera, en cuanto a, por ejemplo, la condición que tienen en Guatemala, que según las estadísticas se ha dicho que la mujer guatemalteca es la más pequeña del mundo, ¿eso es por sea por cuestión genética o es por falta de somatropina? Entonces, eso es bien interesante. Desde hace varios años han ido sacando un estudio acerca de la talla, acerca del tamaño de las personas, y se ha visto que hay una relación bastante grande, relación directa entre la altura de las personas y su nivel de vida. Entonces, en Guatemala, si revisamos los índices de desnutrición, Guatemala prácticamente encabeza esos índices de desnutrición. Guatemala está entre los primeros países de Latinoamérica o de América, en continente, que tiene mayor grado de desnutrición. Y si lo pasamos a nivel mundial, si no estoy mal, Guatemala también queda ahí entre los primeros 10 países. Entonces, imagínense, estamos comparados con países que están en guerra y nosotros mantenemos esos niveles de desnutrición. Entonces, la talla o la altura de una persona está relacionada con el nivel de nutrición. Y eso es un círculo vicioso, porque ustedes ahorita tienen 15, 16 años y pueden pensar, yo me alimento bien y ahorita me estoy alimentando bien, tengo una dieta balanceada, ¿por qué no crezco? Lo que sucede es que esa nutrición viene desde el cuerpo de la madre, ¿sí? Si hay una madre que no tuvo una buena alimentación, sus hijos también van a formarse de forma deficiente. Sus hijos también se van a formar deficientes en un montón de cosas y eso les va a afectar su desarrollo. Entonces, eso es lo que sucede con la altura media aquí en Guatemala. A nivel mundial, las mujeres guatemaltecas son las más pequeñas. Y en el caso de los hombres, pues también están por ahí, que entre los más pequeños, pero no tienen el primer lugar. Y se debe a una mala nutrición. Obviamente, al tener una mala nutrición, nuestros niveles hormonales también se van a alterar y por ende todos los procesos que regulan estas hormonas se van a ver afectados. Pero principalmente, o la causa en sí principal de esa baja estatura es la nutrición, es la desnutrición o malnutrición que existe en el país. Y como les decía, es un círculo vicioso. Entonces, para empezar a romper eso, debemos empezar a nutrir bien, principalmente a las niñas. Entonces, las niñas que
en un futuro van a ser madres, mujeres que van a ser madres, vamos a garantizar que puedan proveerles de mejor calidad a esos bebés que van a ir formando para ir saliendo un poco de eso. Entonces la baja estatura se debe a esos problemas de desnutrición. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ingeniera, Sí. los que consumen así leche con somatropina bovina, ¿crecen o qué afecta? Vean, la somatropina bovina va a ser una molécula un poco diferente a lo que es la somatropina. Entonces la somatropina bovina tiene como fin aumentar la producción de leche. ¿Qué pasa si consumimos esa leche contaminada con somatropina bovina? Posiblemente va a actuar. Recuerden, somos animales, somos mamíferos, tenemos glándulas mamarias. Posiblemente esa somatropina bovina va a actuar sobre nuestras glándulas mamarias. No tanto sobre una altura, un crecimiento en altura, sino que va a estar enfocada en la producción de leche, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de estas moléculas, sobre todo en los hombres, ¿sí? En los hombres que a pesar de que no poseen una función aparente, en los hombres también existen glándulas mamarias. Entonces, ¿qué pasa si consumen esta sustancia? Pues van a tener algunos problemas, por ejemplo, un desarrollo, un aumento en el tamaño de las glándulas mamarias podrían ser las consecuencias, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vean, antes de que se me olvide, estas siglas que están aquí, BST, son para somatropina bovina. ¿Oyen? BST son para somatropina bovina. Bueno, entonces, si no hay más dudas, para todos vamos a pasar a ver las siguientes hormonas. Vean, vamos a tratar de explicar las tres juntas porque las tres actúan sobre o van a regular procesos similares, ¿oyeron? Entonces vamos a estar hablando de adrenalina, de glucagón y de insulina. Dejemos por un lado ahí la imagen de la hormona de crecimiento, dejemos por un lado eso y pasemos a lo siguiente. Entonces, para todos, yo sé que ustedes son estudiosos y estudiosas y que están enfocados únicamente en sus estudios, entonces vamos a tratar de imaginarnos una situación que yo sé que solo es hipotética. Vamos a tratar de suponer una situación que es completamente hipotética, ¿oye? Entonces quiero que se imaginen que ustedes están un día tranquilos y tranquilas en su casa cuando de repente reciben un mensaje, reciben un WhatsApp y es de esa persona que los trae ahí babeando el piso, ¿oye? Entonces reciben un mensaje de su novio, de su novia y les dice que los quiere ver. Entonces desde ahí comienza la emoción, desde ahí comienza esa ilusión de poder ver a esa persona especial. Pero como les digo, esto es solo hipotético porque yo sé que ustedes son completamente estudiosos y que no tienen ningún tipo de distracción. Entonces, leen ese mensaje y comienza todo el proceso ahí de arreglarse, de ponerse guapas, de ponerse guapos, de ponerse perfume. Obviamente se bañaron, se arreglaron, se vistieron y ya están listos para salir de su casa e ir a buscar a su amado o a su amada, ¿oye? Entonces, resulta, en esta situación hipotética, resulta que esta persona vive a unas cuadras de su casa. Ustedes pueden ir caminando y comienzan a caminar, salen de su casa, comienzan a caminar, van bien felices, van bien contentos, cuando de repente, cuando están a punto de doblar en una esquina para llegar a la casa ahí de su amado, de su amada, cuando están a punto de doblar en una esquina, Patojos, aparece
un perro, ¿sí? Aparece un perro, pero un perrote, ¿sí? Un perro así bien grandote, que tiene los colmillos de fuera, que está echando espuma de la boca y que se nota que tiene mucha hambre y se nota que al verlos a ustedes, ese perro se imaginó un gran filete, ¿sí? Entonces ustedes están doblando la esquina cuando se topan con ese perro. Les pregunto, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Qué hacen al ver a ese perro hambriento listo para atacarlos? ¿Cuál es su reacción? Correr. Salir corriendo. Correr, ajá. Amenazarlo con una la piedra imaginaria. Tirarle la piedra imaginaria, ajá. Yo creo que esas son las opciones generales: salir corriendo, tirarle la piedra imaginaria y a lo que venga, o bien algunas personas reaccionan quedándose quietas, ¿verdad? Quedándose estáticas. Vean, sea cual sea su reacción, ya sea correr, ya sea ponerse a pelear con el perro o quedarse estáticos, sea cual sea, ustedes están a punto de recibir una gran carga o una gran descarga de energía. Ustedes están a punto de que su cuerpo reciba una descarga muy alta de energía. ¿Por qué? Porque ustedes se encuentran en peligro. Entonces, en situaciones de peligro, nuestro cuerpo se prepara para un gran impulso energético. Cuando estamos en una situación de peligro, se produce una hormona llamada adrenalina. ¿Cuáles son las funciones de la hormona adrenalina? Que cuando el cuerpo está en una condición de peligro, la adrenalina estimula el aumento del ritmo cardíaco. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros latidos se incrementan por minuto. Estamos en una condición normal de entre 70 a 90 latidos por minuto y se pueden incrementar a 120, 140 latidos por minuto. Entonces, la adrenalina es la hormona que regula el ritmo cardíaco en una condición de peligro. Lo que hace la adrenalina es preparar al cuerpo ante una gran descarga de energía. ¿Y cómo prepara el cuerpo? Aumentando el ritmo cardíaco, porque de esta manera la sangre va a fluir más rápido, ¿sí? Entonces estamos ahí frente al perro, ya nuestra adrenalina comenzó a actuar, nuestro ritmo cardíaco aumentó y en lo que estamos decidiendo si corremos, si peleamos o nos quedamos quietos, la adrenalina está haciendo todo ese trabajo. Entonces, como el cuerpo está preparado para recibir esa gran descarga de energía, empieza a actuar una hormona llamada glucagón. El glucagón lo que hace es estimular el catabolismo del glucógeno. El glucógeno es este polisacárido que los animales guardamos en el hígado, ¿sí? Es una larga cadena de glucosas que nosotros almacenamos en el hígado para poder utilizar esa energía de manera inmediata. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Estimula que esa gran cadena de glucógeno se catabolice. ¿Y cuál es el resultado del catabolismo del glucógeno, patojos? Glucosa. Son un montón de glucosas. Entonces, el glucagón hace o estimula el catabolismo del glucógeno y como resultado hay un montón de glucosas. ¿A dónde se van esas glucosas? Se van a la sangre, ¿sí? Se van a la sangre. Entonces, cuando esas glucosas llegan a la sangre, recuerden que nuestro corazón va ahí al 100, ¿sí? Nuestro corazón está bien rápido, el ritmo de la sangre entonces es más rápido, por lo tanto esa glucosa va a estar llegando a todas las células, pero principalmente va a estar llegando a las células de nuestros músculos, que van a ser los encargados de correr, que van a ser los encargados de pelear contra ese perro, o bien van a ser los encargados de quedarse completamente quietos.
Entonces, patojos, algunos van a correr, se van a ir de regreso hasta su casa y ya estando en su casa, pues le van a ir a escribir a su novio, a su novia y le van a inventar ahí cualquier cosa. No, fíjate que tengo mucha tarea de biología, entonces no puedo ir. O los que se van a poner a pelear con el perro, pues van a durar ahí unos minutos en la pelea, con mordidas, con heridas. Cuando finalmente el perro se canse, el perro se va a ir, o aquellos que se van a quedar quietos, y el hecho de quedarse completamente rígidos también requiere un gasto de energía. Entonces, sea lo que sea que ustedes hayan decidido, cuando se ha terminado el peligro, cuando se ha terminado la situación de peligro, cuando ya el perro se ha ido, cuando ya ustedes han regresado a su casa, o cuando ya ustedes regresan a la normalidad, queda un montón de glucosa en la sangre, queda una alta concentración de glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Recoger toda esa glucosa. Tiene que sacar toda esa glucosa que está de más en la sangre. Para ello, la insulina se produce y estimula el proceso de anabolismo del glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la insulina, toda la glucosa que está de más en la sangre se va agrupando para formar glucógeno y poder almacenarlo de nuevo en el hígado. Entonces la insulina, cuando ya ha acabado el peligro, cuando ya no estamos en riesgo, cuando ya no necesitamos esa gran cantidad de energía, la insulina lo que hace es estimular el anabolismo, estimular nuevamente la formación de glucógeno. Recoge todas esas glucosas que están de más en la sangre para formar glucógeno y que este se pueda almacenar en el hígado. Entonces, para hacerlo de forma resumida, vean, patojos, adrenalina prepara el cuerpo ante una gran descarga de energía y dentro de esas preparaciones podemos mencionar el aumento del ritmo cardíaco. El glucagón lo que hace es estimular el catabolismo del glucógeno para aumentar la concentración de glucosa en la sangre, y la insulina lo que hace es estimular el anabolismo del glucógeno para disminuir la concentración de glucosa en la sangre. ¿Alguna pregunta? Inge, en el caso de la insulina, esta que se usa para las personas diabéticas es de origen sintético, ¿no? Correcto. Entonces de eso les iba a hablar un poquito, patojos, que en el caso de las personas que tienen esta condición llamada diabetes, estas personas tienen un problema en la producción de insulina, principalmente va a ser en la producción de insulina. O su cuerpo produce mucha insulina o su cuerpo produce poca insulina, pero su cuerpo no produce la cantidad adecuada de insulina. Entonces, ¿qué es lo que se administran? ¿Qué es lo que se inyecta? Porque se pone en forma de inyección. Ahora ustedes ya saben, todos de forma común a las personas diabéticas sabemos que se inyectan insulina, pero ustedes ya saben que lo correcto es que se inyectan un regulador de crecimiento a base de insulina. Normalmente lo que se inyectan va a ser una sustancia muy parecida a la insulina o una sustancia que lo que va a hacer es estimular la producción natural de insulina. Pero ahora ustedes ya saben los conceptos, que la insulina como hormona es únicamente de origen natural. ¿Qué es lo que se administra en las personas diabéticas? Un regulador de crecimiento, una sustancia de origen sintético que es muy parecida a la insulina, pero que por términos prácticos y comerciales la llamamos comúnmente insulina. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas?
Entonces, estas hormonas son mucho más sencillas, sus funciones son mucho más fáciles de explicar y son mucho más fáciles de entender. Entonces, si no tienen dudas, vamos a hablar de estas dos. No me acuerdo si hay otra, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas dos y antes de explicar cada una, les voy a comentar. Ambas son hormonas que se producen en la fase final de gestación. Ambas son hormonas que se producen en la fase final de gestación y se producen en esta fase final porque van preparando el cuerpo de la hembra para el parto, ¿sí? Entonces ambas se producen en la fase final del embarazo, ya que van a estar preparando el cuerpo de la hembra para el parto. Entonces, específicamente, ¿qué preparaciones hacen cada una? Vean, en el caso de la prolactina lo que hace es estimular la producción de leche. Para poder estimular esta producción de leche, la prolactina tiene que ver con el aumento de las glándulas mamarias en la fase final del embarazo, pero también lo que hace es que se produzca una mayor cantidad de leche. Entonces esta prolactina se activa, por así decirlo, en la fase final del embarazo, pero también dura durante toda la fase de lactancia. Entonces, durante toda la fase de lactancia de la cría, la prolactina va a estar activa porque es la que estimula esa producción de leche. Y en el caso de la oxitocina es bien interesante. La oxitocina, su función es estimular contracción muscular. La oxitocina estimula la contracción muscular y hay músculos en el cuerpo que poseen movimientos involuntarios. Por ejemplo, patojos, al momento de hacer la digestión, nuestro estómago se está moviendo, pero no es algo que nosotros controlemos, no es algo que digamos, ahorita meneo mi estómago, ahorita no. Como el caso de los músculos de las extremidades, esos tienen movimientos voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la oxitocina? Promueve esa contracción muscular, ese movimiento muscular, pero sobre todo en aquellos músculos que poseen movimientos involuntarios. Entonces, les repito, oxitocina promueve contracción muscular, sobre todo en aquellos músculos que requieren movimientos involuntarios. Y como estamos hablando de que son hormonas relacionadas con el parto, hormonas relacionadas con la gestación, hormonas relacionadas con las hembras, la oxitocina es bien importante al momento del parto. Una mujer o cualquier hembra en el reino animal que está pariendo tiene altos niveles de oxitocina, porque gracias a esta hormona el útero comienza a tener contracciones. El útero comienza a tener contracciones. Y vamos a ver si han estado leyendo, patojos. Entonces la oxitocina ya dijimos que va a promover esas contracciones uterinas y les pregunto, ¿qué hormona de origen lipídico poseía esa misma función? Realmente hay dos hormonas de origen lipídico que también cumplen esa función de contracciones en el útero. Prostaglandinas y... ¿Correcto? ¿Había uno más? Han estado leyendo, patojos, y a la otra semana es el examen, ahí se recuerdan. Esto ya debería estar de memoria, hombre. Entonces, ¿y la progesterona no? No, la progesterona disminuye las contracciones uterinas. La progesterona mantiene el feto, mantiene al embrión ahí quietecito. Es el estradiol, en cada ciclo menstrual, el estradiol va a
a estimular que se pierdan todas esas preparaciones a nivel del útero, que se desprendan esos tejidos del útero en forma de menstruación. Entonces, volviendo al tema, patojos, oxitocina, contracciones uterinas, de forma natural, la van a producir las hembras en la fase del parto para estimular que las crías puedan salir, ¿sí? Entonces, contracciones uterinas es lo que produce la oxitocina. Es bastante común en la producción animal que encontremos productos que se llaman así, patojos. Hay productos que se llaman oxitocina. Esto es por facilidad de los nombres comerciales, pero ya ustedes saben que si es un producto de origen sintético, si es un producto de origen artificial, realmente va a ser otra sustancia y no necesariamente la oxitocina como tal. Pero sí, en la producción pecuaria es bastante común el uso de oxitocina, por ejemplo, en las cerdas, en las vacas que están pariendo, para facilitar y agilizar el proceso del parto, se puede administrar oxitocina. Entonces es bastante común y entiendo que es más barata o más fácil de conseguir la oxitocina que, por ejemplo, productos a base de prostaglandina. Por esa razón es más común el uso de oxitocina en animales. Y les decía que esta hormona es bien curiosa porque, aparte de promover esas contracciones uterinas, la oxitocina también promueve contracciones o movimientos involuntarios a nivel de los pezones. Entonces, ¿qué provoca ese movimiento de los pezones? Vean, el hecho de que una cría se esté amamantando, el hecho de que un bebé se esté amamantando, hace el bebé o la cría va a estar haciendo un movimiento en los pezones. Este movimiento en los pezones tiene una consecuencia de estimular la producción de la leche. Entonces, pareciera ahí un poco contradictorio, pero entre más se amamante una cría, más movimiento de los pezones va a haber y por ende más producción de leche va a haber. Entonces la oxitocina también promueve ese movimiento de los pezones, por ende promueve una producción de leche. Y también, gracias a esta oxitocina, patojos, esto es algo bien interesante de observar. Si ustedes nuevamente, si ustedes han visto ahí todo el proceso de una mujer embarazada, no me dejarán mentir que la oxitocina, la producción de oxitocina se estimula, ya después del parto, la producción de oxitocina se estimula con el llanto de la cría. ¿Por qué es importante la oxitocina después del parto? Por esto que les acabo de explicar, que estimula la producción de leche mediante el movimiento de los pezones. Entonces, ¿cómo se produce oxitocina en el cuerpo de una madre después del parto? Es por el llanto de la cría. El llanto de los bebés tiene un efecto en el cuerpo de las madres y no sé si ustedes lo han logrado ver, patojos, pero cuando un bebé llora, un bebé recién nacido, digamos, llora y su madre está cerca, a veces es común que se les salga la leche a las mujeres, que mojen su brasier, que mojen su blusa, y es únicamente con el llanto del bebé. Entonces ese llanto estimula la producción de oxitocina en las madres y por ende esa producción de oxitocina va a estimular la producción de leche. Por eso el llanto en los bebés pues tiene funciones bastante importantes, ya que las crías no se pueden comunicar y por medio del llanto es que van a expresar un montón de cosas e incluso van a tener efecto sobre el cuerpo de sus madres. Por eso les decía que es bien interesante. Y vean, otra función que tiene, que quizá no nos interesa tanto desde el punto de vista del curso de biología, pero a la oxitocina también se le llama la hormona del amor. Entonces, cuando una madre está ahí amamantando a su bebé,
Esto también estimula la producción de oxitocina porque hay una conexión a nivel emocional, pero también en adultos y también en hombres existe oxitocina. Y se ha visto que se activa su producción cuando estamos muy felices o cuando estamos con personas que queremos. Entonces, por eso también se le dice que la oxitocina es la hormona del amor, porque se activa en estas situaciones. Algo que también deben saber, la prolactina, al igual que la oxitocina, está presente en machos. En el caso de la prolactina no está muy clara la función que cumple en machos, y la oxitocina, pues ya les dije que es una función más que todo ahí cuando estamos contentos, cuando estamos felices o cuando estamos enamorados, ahí es cuando se produce la oxitocina. Entonces, la próxima vez que se sientan así muy bien, muy felices, probablemente es porque tienen elevada la oxitocina. ¿Alguna pregunta para todos? ¿Dudas? Inge, ¿y la prolactina y la oxitocina no se usan a nivel de ganado para producción de leche? Realmente de prolactina no he escuchado, si me soy así muy sincera, no he escuchado. Eso no quiere decir que no exista, simplemente yo no lo sé. Sería bueno, hay que buscar un poquito. Y la oxitocina, su función es para el momento del parto, ¿sí? Es para el momento del parto únicamente que la utilizan. ¿Por qué razón? Por lo que les acabo de explicar. Porque las crías van a ser las encargadas de estimular la producción de forma natural de oxitocina en las madres. Entonces no tendría caso estar administrando oxitocina para producción de leche, porque son las mismas crías las que se encargan de estimular esa producción de forma natural. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿cuál había dicho que era la otra? Además de la prostaglandina, ¿cuál era la otra? Disculpe. Bueno, a nivel de hormonas lipídicas hablamos que el estradiol también cumple ahí una función de estimular las contracciones de útero. ¿Sí? Ingeniera, y las contracciones musculares, por ejemplo, cuando dan calambres, ¿qué hormona lo provoca? Bueno, los calambres lo van a ver bien en su práctica de respiración celular. Se los voy a explicar de una forma bien rápida. No es tanto que una hormona lo provoque, sino que cuando tenemos calambres es más común cuando estamos haciendo una actividad física intensa. Entonces, el suministro de oxígeno en nuestros músculos es insuficiente. Es decir, estamos muy agitados, respirando rápido, pero quizá nuestra sangre no está fluyendo tan rápido como nuestro esfuerzo lo requiere, y hay ciertas células en los músculos que se empiezan a quedar sin oxígeno. Pero como seguimos en esa actividad física, las células tienen que obtener energía de alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Respiran en ausencia de oxígeno. Y debido a esa respiración en ausencia de oxígeno, llamada fermentación, van a producir como producto de desecho unos cristales. Entonces, cuando esos cristales se acumulan en las células, es cuando sentimos ese dolor por los calambres, ¿sí? Pero por eso es bien importante al momento primero es bien importante hacer ejercicio todos los días para todos. Ya se los había dicho, estamos en este proceso donde pasamos sentados o incluso acostados algunos un montón de tiempo. Vale la pena que salgan, que caminen, que se estiren, que hagan algo adentro de su casa para mantener su capacidad aeróbica. Entonces, a medida que incrementamos nuestra capacidad aeróbica, vamos a ser menos propensos a los calambres. Eso es lo que sucede con los calambres. En palabras más sencillas, nuestras células se quedan sin oxígeno y empiezan a hacer respiración o en ausencia de oxígeno. Como consecuencia de ello se producen cristales y un montón de cristales es lo que van a provocar ese dolor. Les consejo, hagan ejercicio, sobre todo aquel ejercicio que les ayude a incrementar su capacidad aeróbica. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces con eso terminamos la parte de hormonas. Vean, estas son mucho más sencillas, mucho más fáciles. Y vamos a pasar a la siguiente clasificación de las proteínas. Recuerden, estamos hablando de la clasificación de las proteínas de acuerdo a su función. Y la siguiente función son inmunoglobulinas. Esa es la función, inmunoglobulinas. Las proteínas inmunoglobulinas también son llamadas anticuerpos. Las proteínas inmunoglobulinas también son llamadas anticuerpos. ¿Qué función cumplen estas proteínas inmunoglobulinas? Van a ser el mecanismo de defensa, son el mecanismo de defensa del cuerpo. Pregunta para todos, esto ya lo habíamos hablado. ¿En qué momento se forman los anticuerpos? Cuando ingresa un antígeno al cuerpo. Correcto. Hay una sustancia. Entonces, cuando está la presencia de un antígeno, el cuerpo va a formar anticuerpos. Y ahora ustedes ya saben que esos anticuerpos son de origen proteico y son llamadas proteínas inmunoglobulinas. Son llamadas proteínas inmunoglobulinas. Vean, hablando de nosotros como animales, ¿de dónde obtenemos la gran mayoría de inmunoglobulinas? ¿De dónde obtenemos la gran mayoría de anticuerpos? Lo vamos a obtener de la leche materna. Entonces, la leche materna es rica en proteínas, especialmente en aquellas llamadas inmunoglobulinas. Nuestra madre, al momento de amamantarnos, nos transmitió todos sus anticuerpos, nos transmitió toda esa información de anticuerpos por medio de la leche. Y entonces la leche materna en general es rica en inmunoglobulinas, pero la primera leche llamada calostro en todos los animales, la primera leche que recibe una cría se llama calostro, especialmente el calostro es el que va a ser más rico en inmunoglobulinas. Por eso es bien importante que después del parto pasan ciertos minutos, un par de horas, pero es bien importante que el bebé reciba esa primera leche, que el bebé reciba ese calostro. De igual manera, en animales hay producciones bien intensas en donde recién paren los animales y ya los destetan. Sin embargo, es bien importante que todas las crías reciban este calostro, porque esto los va a proteger de un montón de enfermedades. Entonces, la leche materna es rica en proteínas, pero el calostro especialmente va a ser el que va a tener la mayor cantidad de inmunoglobulinas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, pasemos a la siguiente función de las proteínas, que son de reserva alimenticia. Proteínas que van a cumplir una función de reserva alimenticia. Entonces, estas proteínas se almacenan con el objetivo de servir como un primer alimento en los animales, en sus primeras etapas de desarrollo, ¿sí? Las proteínas de reserva alimenticia se almacenan con el objetivo de servir como primer alimento en los animales en sus primeras etapas de desarrollo. Y vean, aquí está lo que hablábamos ahí cuando estábamos comentando sobre la desnaturalización de las proteínas. Una proteína de reserva alimenticia, les comentaba, en la clara del huevo, que específicamente esa proteína se conoce como ovoalbumina. Entonces la clara está formada principalmente por ovoalbumina. La ovoalbumina sirve como un primer alimento a ese embrión, un primer alimento
a ese animal en sus primeras etapas de desarrollo. Entonces yo creo que aquí ya nos queda un poco más claro que esa clara de huevo, que esa ovoalbumina, le va a servir como reserva alimenticia únicamente a ese embrión. Pero a los que consumimos la clara de huevo como un alimento, obviamente no nos va a servir la ovoalbumina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir destruyendo esa proteína en sus compuestos más simples para formar nuestras propias proteínas. ¿Oyeron? Entonces, ovoalbumina presente en la clara de huevo, que sirve como un primer alimento a ese embrión. Otra proteína de reserva alimenticia es llamada caseína. La caseína está presente en la leche materna. La caseína está presente en la leche materna y ahí es donde obtenemos este primer alimento. Entonces, vean, la leche materna es rica en proteínas, pero de dos tipos, o eso es lo que hemos estudiado aquí. La leche materna es rica en inmunoglobulinas, que es más abundante en el calostro, y la leche materna es rica en caseína, que es una proteína de reserva alimenticia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo muy claro? Entonces, si no tienen preguntas, vean, hemos terminado la parte de proteínas. ¿Oyeron? Terminamos la parte de proteínas. Si no tienen dudas, solo déjenme cambiar de presentación. ¿Podría volver a repetir qué significa? Solo permítanme. ¿Alguien me estaba preguntando si podía repetir qué cosa? Que no había. ¿Qué era lo que significaba caseína? Caseína es una proteína de reserva alimenticia. Es una proteína de reserva alimenticia presente en la leche. Gracias. Está bien, por ahí me preguntaron si hasta ahí viene el parcial. No, patojos, todavía nos hace falta bastante. Y miren, aquí hasta ahorita estoy leyendo el chat. Todo sea por crecer, dice Víctor. A nivel latinoamericano estamos en el primero y a nivel mundial en el quinto. Creo que ahí estaba hablando de la desnutrición. Son índices bastante lamentables. ¿Qué es lo que contiene la somatropina bovina para que nos haga tanto mal? ¿Y qué es lo que pasa para que el ganado bovino acepte esta hormona? Creo que esto sí lo contestamos. Si consumimos somatropina bovina vamos a tener un problema principalmente a nivel de glándulas mamarias. Y en el caso de los hombres creo que nadie desea eso. Igual en el caso de las mujeres pues puede ser una alteración bastante grave. ¿Y qué es lo que pasa para que el ganado bovino acepte esta hormona? Vean, si estamos manejando ganado, no es como que les demos a decidir si quieren o no, simplemente se las administramos principalmente en forma de inyección, entonces no les queda de otra más que aceptarla. Aquí está lo de los calambres, ya explicamos que es con relación al suministro de oxígeno. Y al momento del parto de algún animal, ¿cuál hay en mayor concentración? Prostaglandinas, estradiol u oxitocina. Esa pregunta es interesante. Vean, al momento del parto, recuerden una cosa, que las hormonas actúan o para poder cumplir su función, van a estar actuando en bajas concentraciones. Entonces, yo no les podría dar un número de decirles la oxitocina está en tanto, la prostaglandina en tanto, sino que va a depender de cada cuerpo, no tanto así del grupo, en especie como tal, sino de cada individuo, de acuerdo a la producción natural que tenga de hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas, hablando de mujeres específicamente, en algunas mujeres el proceso de parto es muy, muy doloroso. Entonces eso lo podemos asociar con una mayor concentración de prostaglandinas.
En otros casos, en algunas mujeres experimentan un parto no tan doloroso. Eso lo podríamos asociar con que las prostaglandinas quizás estaban en menor concentración y la oxitocina y el estradiol en mayor cantidad. Entonces, eso depende mucho del individuo, depende de animal en animal, qué concentración va a tener cada hormona, ¿vieron? Porque cada organismo es diferente. Entonces, ahora sí, patojos. Disculpen, no había leído sus chats, es que no suena. Bueno, entonces, vean, el examen parcial, la intención es que entren todas las biomoléculas. Entonces nos hace falta hablar de ácidos nucleicos, que es un tema bastante corto, igual que las proteínas. Y vean, patojos, yo estaba viendo que en el calendario está que el viernes haya asueto, pero realmente eso no está del todo confirmado. Entonces, estamos aquí a la espera de lo que diga entre hoy y mañana, de si el viernes hay o no hay clases, ¿oyeron? Se los aviso por si ya habían hecho planes de irse a algún lado. Tenemos que estar atentos todavía, porque hasta donde yo sé, por ley, ¿sí? Por algún acuerdo ahí que firmaron, el descanso del 1 de mayo no se puede correr. Entonces, si acatamos esa orden, el viernes deberíamos de trabajar, el viernes debería haber clase. Entonces, por el momento, vamos a avanzar, vamos a continuar con este tema de ácidos nucleicos. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Yo creo que de las biomoléculas lo más difícil son los lípidos y esto ya es más sencillo. Entonces, siguiente biomolécula, ácidos nucleicos. Ya habíamos hablado un poquito que hay dos tipos de ácidos nucleicos, dos polímeros, podemos llamarlos así, dos polímeros que son el ADN y el ARN, ¿sí? Entonces son dos tipos de ácidos nucleicos. Siempre se me corre esto. Entonces podemos decirles que estos dos son polímeros. Dice que son grandes macromoléculas. En sí la palabra macromoléculas ya nos indica que son grandes, que tienen un aspecto lineal y que su función está relacionada principalmente con la transmisión de caracteres hereditarios, es decir, con la transmisión de información genética. ¿Vieron? Esto de caracteres hereditarios lo podemos cambiar por información genética. Toda la transmisión de genes es gracias a estos ácidos nucleicos. Y vean algo bien interesante que está aquí. Su función es la síntesis de proteínas. Recuerden que les he estado hablando de que del alimento nosotros todo lo destruimos hasta sus componentes más básicos y en las células se van a formar las moléculas que necesitemos. De esta cuenta, entonces, las proteínas se van a sintetizar primero gracias a ese suministro de alimento que consumimos, pero también la formación de proteínas va a venir determinada, va a venir gobernada por los ácidos nucleicos, ¿sí? En los ácidos nucleicos, en esa información genética, va a estar dicho qué proteínas necesitamos formar, en qué momento. Entonces, eso es parte de la información genética. Vean, el monómero de todos los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Tanto en ADN como en ARN, sus monómeros van a ser nucleótidos. Y aquí tenemos que ver una cosa, y es que los nucleótidos tienen tres componentes. Los nucleótidos están conformados por un azúcar, ¿sí?, de 5 carbonos, es decir, una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces, cada nucleótido, o sea, ese azúcar de 5 carbonos,
su grupo fosfato y su base nitrogenada. De acuerdo a la estructura molecular que posee esa base nitrogenada, podemos decir que puede ser una purina o puede ser una pirimidina. Pero esto lo vamos a ver bien con imágenes más adelante. ¿Alguna pregunta? Solo quiero terminar esta clase mostrándoles la composición de un nucleótido. ¿Oye? Entonces, si no tienen preguntas aquí, veamos cómo se conforma un nucleótido. Vean, tenemos la pentosa, que en el caso del ADN se llama desoxirribosa y en el caso del ARN se llama ribosa. Tenemos la pentosa, que es un azúcar, el grupo fosfato y su base nitrogenada. Vamos a ir viendo que para cuestiones de nombrar los nucleótidos, vamos a estar utilizando las iniciales de cada base nitrogenada. Eso se los voy a explicar bien más adelante. Pero les adelanto que para nombrar cada nucleótido vamos a estar utilizando las iniciales de las bases nitrogenadas. Veámoslo de otra manera. Las bases nitrogenadas existen 5 en la naturaleza que conforman los ácidos nucleicos. Tenemos citosina, uracilo, timina, adenina y guanina. Entonces les dije que para estar nombrando los nucleótidos íbamos a estar usando las iniciales. Es decir, que un nucleótido lo podemos identificar solo con la letra C, un nucleótido lo podemos identificar solo con la letra U, otro nucleótido lo podemos identificar con la letra T, otro nucleótido lo podemos identificar con la letra A, con la letra G. Esto se los adelanto para fines de explicación más adelante, entonces si yo les coloco aquí la letra C, la letra U, la letra T, ya ustedes saben que estamos hablando de un nucleótido que su base nitrogenada es citosina, estamos hablando de un nucleótido que su base nitrogenada es uracilo, estamos hablando de un nucleótido que su base nitrogenada es timina. Sí, esto es para que lo tengan claro al momento de explicar otros temas. ¿Oyeron? Esto es bien importante. Los nucleótidos los identificamos con las iniciales de sus bases nitrogenadas. En cuanto a si las bases son pirimidinas o purinas, les dije que era en relación a su estructura química. Purinas son aquellas que poseen 2 anillos, como el caso de la adenina y la guanina. Y pirimidinas son aquellas que poseen un solo anillo, como el caso de la citosina, el uracilo y la timina. Muy bien. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda? Yo no tengo una duda, solo quería saber si podía regresar a la primera diapositiva, por favor. Sí. Gracias. Entonces, vean, esto es puramente teórico, es importante que lo sepan. Polímeros de los ácidos nucleicos son 2, ADN y ARN. Monómeros son los nucleótidos y que estos nucleótidos van a estar conformados de 3 componentes. Es un azúcar de 5 carbonos llamada pentosa, grupo fosfato y la base nitrogenada. Dijimos que las bases nitrogenadas que poseen 2 anillos son llamadas purinas y las bases nitrogenadas con un solo anillo son llamadas pirimidinas. Existen 5 bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Más adelante vamos a ver bien cómo se comportan estas bases nitrogenadas, pero que estas 5 vamos a utilizar sus iniciales para poder identificar los nucleótidos. Entonces, ¿alguna otra duda, patojos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, vamos a estar ahí al pendiente de lo que digan las autoridades, si hay clases o no el viernes. Yo esperaría que se hayan clases. Y continuamos con este tema, ya sea el viernes o el día de lunes. Entonces, pasen un excelente día para todos, se cuidan bastante y nos seguimos viendo.
Igualmente, Feliz día, ingeniera. ingeniera. Feliz día. Gracias. Feliz día.